Mi novia me presionó para conocer a sus padres, pero durante la cena me insultó en italiano pensando que no la entendía. Al final, respondí en su idioma y revelé todas sus mentiras. Mi novia llevaba meses insistiendo en que debía conocer a sus padres durante una cena. No era una simple invitación, lo exigía como si fuera un derecho absoluto. Cada conversación terminaba igual. ¿Cuándo vas a conocer a mi familia, Ryan? Sí, me llamo Ryan. Mi padre es estadounidense y mi madre era italiana, originaria de Bolonia. Ese detalle, aunque ella lo ignoraba, terminaría siendo crucial. Madison Miche, mi novia, de 25 años, no era del tipo que pide las cosas con sutileza. Pensaba que con solo pestañear ya merecía todo lo que deseaba: bolsos de diseñador, cenas exclusivas, escapadas de fin de semana a Napa, y, por supuesto, todo a mi costa. Su trabajo en una empresa de bienestar apenas alcanzaba para pagar el coche. Las señales de alarma estaban desde el principio, pero yo las ignoré como un tonto. Siempre olvidaba su cartera cuando salíamos y, si sugería dividir la cuenta, se enfadaba y me castigaba con el silencio. Un hombre de verdad cuida de su mujer, decía con esa sonrisa calculada que ya debería haber identificado como manipulación. El mayor indicio, sin embargo, fue su falta total de interés por mi vida. En 3 años de relación, jamás me preguntó nada sobre mi familia. Sabía que mi padre era estadounidense y que mi madre había fallecido cuando yo tenía 17 años. Nada más. Nunca indagó en mis raíces porque siempre estaba demasiado ocupada hablando de sí misma. Cuando la presión directa no funcionó, cambió de estrategia. Comenzó a lanzar comparaciones. El novio de Emily conoció a su familia antes de comprometerse, decía con tono insinuante. A los padres les gusta ver compromiso. Yo no imaginaba lo que se avecinaba. Creía que sería una cena tranquila, pero estaba a punto de entrar en una emboscada. Lo que Madison tampoco sabía era que mi madre no solo era italiana, me enseñó el idioma desde niño. La cena se fijó para un sábado en la casa de sus padres, en una urbanización privada que parecía tener normas hasta para el color de los cubos de basura. Me puse una camisa elegante, llevé flores para la señora Miche y recogí a Madison. Ella estaba extrañamente nerviosa, revisándose en el espejo cada 2 minutos y preguntando si yo lucía presentable. Te van a adorar, repetía. Solo sé tú mismo, pero no demasiado. Durante el trayecto, continuó dándome indicaciones. No hables demasiado de tu trabajo, podría parecer arrogante. Tampoco menciones tus hobbies, sonarán inmaduros. Deja que ellos dirijan la conversación. Llegamos a una mansión que gritaba, hipotecada 2 veces para aparentar. El señor Michey abrió la puerta con un apretón de manos firme, evaluándome de arriba a abajo como calculando mi cuenta bancaria. Detrás, la señora Michey sonreía con un gesto tan falso que parecía esculpido. Debes de ser Ryan, dijo en inglés, aunque le lanzó a Madison una mirada que decía, ¿en serio, este? El interior era exactamente como lo imaginaba, muebles enormes, montones de cojines y vitrinas llenas de fotos de Madison en cada etapa de su vida. Incluso había un mueble con trofeos mediocres de sus clases de danza infantiles. Madison se giró hacia mí con una sonrisa fingida. Solo hablamos un momento en italiano, ya cambiamos al inglés, prometió. Mentira. Pasaron 2 horas. 2 horas en las que me quedé ahí, sonriendo y pasando el pan, mientras la mujer que creía amar destrozaba mi reputación en un idioma que creía que no entendía. Primero atacó mi carrera. Él está bien, pero no tiene ambición. Está conforme siendo un don nadie en una firma pequeña. Yo soy la que tiene visión y sostengo la relación, porque su salario, patético. Tuve que contener la risa. Gano $160,000 al año como arquitecto senior en una de las mejores firmas de la ciudad. Ella, apenas $45,000 vendiendo suplementos caros a amas de casa aburridas. He pagado cada viaje, cada bolso y la escapada de $12,000 a Grecia donde, por cierto, se quejó porque la suite no era lo bastante grande. Su madre susurró. ¿Entonces por qué sigues con él? Es cómodo, respondió Madison encogiéndose de hombros. Como tener un perro bien entrenado. Luego pasó a mi personalidad. Es tan aburrido, sin cultura, sin sofisticación. Ya tenía todo listo para pedirle matrimonio en un viaje sorpresa a la Toscana que había planeado por su cumpleaños. Boletos en primera clase, hotel 5 estrellas en Florencia, todo sacado de una película romántica. Y ahí estaba yo, escuchando cómo me llamaban miedoso al compromiso mientras planeaba proponerle matrimonio en la tierra de sus ancestros.
Una ironía cósmica de otro nivel. La conversación no dejaba de escalar. Analizaban cada aspecto de mi vida, mi familia, mi futuro, hasta mi valor como ser humano, todo mientras yo interpretaba el papel del típico novio americano demasiado ingenuo para darse cuenta de que lo estaban despedazando frente a él. La señora Michei se volvió especialmente cruel cuando la charla giró hacia mis raíces. Ni siquiera sabe de dónde viene su familia. Estos americanos no tienen raíces, ni historia. ¿Cómo se construye un futuro con alguien que no sabe quién es? Madison, mi novia, asentía como si fuera la hija perfecta. Exacto, mamá. Está vacío. No tiene profundidad, ni pasión por nada. Es como vivir con un maniquí. Lo peor no fueron las palabras, sino la facilidad con la que las pronunciaba. Me miraba con expresiones amorosas mientras le decía a sus padres que yo era poco menos que un caso de caridad que estaba considerando terminar. Durante todo ese espectáculo, no podía dejar de pensar en mi madre y en cómo me enseñó que el italiano no era solo un idioma, sino un puente hacia nuestra historia y nuestra esencia. Me contaba cuentos en italiano antes de dormir, me enseñó a cocinar las recetas de mi abuela, me inculcó orgullo por mis raíces. Y ahora Madison utilizaba esa lengua sagrada como un arma, convirtiendo algo significativo en un instrumento de burla. Pero me contuve. No soy de los que arman escenas ni de los que pierden la cabeza en público. Me criaron mejor que eso. Así que me limité a almacenar cada mentira, cada insulto, cada traición, esperando el instante perfecto para hacer estallar todo. Ese momento llegó en el postre. Su padre me miró como quien observa a una mascota tonta y le preguntó a Madison: ¿estás segura con este? Parece tan simple. Ella se rió y, condescendiente, me dio una palmadita en la mano. Luego me miró directo a los ojos, fingiendo intimidad, y en italiano les dijo: no se preocupen. Es demasiado tonto para entender lo que decimos. Mírenlo, con esa sonrisa vacía, como una foca entrenada. Ese fue el punto de quiebre. Toda la ira, el dolor y la humillación se condensaron en una frialdad quirúrgica. No iba a gritar ni a causar un espectáculo. Iba a esperar el momento exacto y destruir su mundo por completo. La oportunidad llegó cuando nos levantábamos para irnos. Su padre, tal vez sintiéndose culpable por haber pasado 2 horas destrozándome mi cara, me dio una palmada en el hombro y dijo en inglés, despacio y con cuidado, como si le hablara a un niño: fue un gusto conocerte, Ryan. Fue entonces cuando sonreí, lo miré a los ojos y dejé que el idioma de mi madre fluyera como seda. El placer fue todo mío, señor Michei. Perfecto, sin acento. Fue como en esas películas de acción cuando el temporizador de la bomba llega a cero y todo queda en silencio antes de la explosión. La copa de vino de la señora Michei se deslizó de su mano y se hizo añicos en el suelo. La mandíbula del señor Michei cayó tan rápido que pensé que se iba a dislocar y Madison se puso blanca como la pared, luego verdosa como si fuera a vomitar, desmayarse o explotar tal vez todo a la vez, pero yo no había terminado ni cerca. Manteniendo mi sonrisa cordial seguía hablando en italiano. Antes de irnos me gustaría aclarar algunos malentendidos de esta noche. El silencio era absoluto, podías escuchar caer un alfiler en la siguiente ciudad. Madison estaba paralizada, seguramente repasando cada cosa horrible que dijo, y dándose cuenta de que entendí. Todo fue hermoso. Comencé la demolición con voz tranquila como si comentara sobre el clima, pero destruyendo cada mentira que había sostenido su actuación. Primero el tema del dinero. Madison mencionó que le preocupa mi estabilidad financiera. Permítanme tranquilizarlo. Saqué mi teléfono y mostré las confirmaciones del viaje. Sorpresa: boletos en primera clase, suite en el Four Seasons, reservas en restaurantes con estrellas Michelin. Este era el regalo que le tenía preparado por su cumpleaños. Ella palideció aún más. Una lágrima solitaria surcó su maquillaje como un cuchillo. Seguía sin poder moverse ni articular palabra. Luego, la cuestión cultural. También dijo que no me interesa la cultura italiana. Eso me dolió especialmente. Mi madre, Francesca, era de Bolonia. Crecía hablando su idioma. Era el lenguaje de mi infancia y de mi corazón. Después de que falleció, se volvió demasiado doloroso para mí usarlo. Lo mantuve privado porque era algo sagrado. La mano de la señora Miche y fue a su pecho. Su expresión cambió de desprecio a horror. El señor Miche y miró a su hija con una decepción tan profunda que parecía verla de verdad por primera vez. Finalmente, lancé el golpe definitivo. Madison, les dijiste que le temo al compromiso. Que te estoy haciendo perder el tiempo. Dijiste eso sabiendo que llevo 2 meses trabajando con un joyero para diseñar tu anillo de compromiso. Sabiendo que planeaba proponerte matrimonio el próximo mes en las colinas de la Toscana.
Dejé que esas palabras se hundieran. Pero ahora lo entiendo. Un hombre no puede pedirle matrimonio a una mujer que lo considera un tonto. No puede construir un futuro con alguien que convierte el idioma de su madre fallecida en un arma para humillarlo. Me levanté, miré por última vez a sus padres. Gracias por todo. Tienen una casa hermosa. Salí, subí al coche y me fui, dejando a Madison sentada entre las ruinas de la vida que acababa de incendiar con su propia boca. El camino de regreso fue un silencio absoluto. Cuando llegó al apartamento, explotó, me acusó de haberla engañado, de tenderle una trampa, de planear un teatro. Lo sabías todo el tiempo, gritaba. Te sentaste ahí y me dejaste hablar. Me engañaste. No, Madison, respondí con voz firme, sin alterarme. No hice nada fuera de lo común, simplemente existí. Ella misma se delató con sus propias palabras, lo único que hice fue entenderlas. En ese momento, Madison empezó a caminar de un lado a otro por la sala, como un animal enjaulado, oscilando entre la furia y el pánico. Esto es una locura. Me ocultaste esto a propósito, dijo, con la voz cargada de reproche. No oculté nada, respondí con calma. Nunca preguntaste. En 3 años, jamás quisiste saber sobre el origen de mi madre, ni de dónde venía, ni qué idiomas hablo. Estabas demasiado ocupada hablando de ti misma como para interesarte por mi familia. Aquello la golpeó. Se quedó quieta, mirándome como si me viera por primera vez. Pero, tú nunca. ¿Nunca qué? ¿Nunca ofrecí información que no mostraste interés en conocer? Entonces comenzaron las lágrimas y los ruegos, acompañados del clásico. No quise hacerlo y estaba nerviosa. Pero ya no había vuelta atrás. No es solo que mintieras, le dije con frialdad. Te burlaste de mí usando la memoria de mi madre como entretenimiento. Eso no tiene perdón. Me dirigí al dormitorio y comencé a empacar sus cosas. ¿Este es mi departamento? Está a mi nombre. Quiero que te vayas mañana. Fue ahí cuando mostró su verdadero rostro. Dejó de llorar al instante y su expresión se endureció con un odio frío. No puedes echarme así. Tengo derechos. Vivo aquí también. No, contesté con firmeza. Duermes aquí a veces. Eso no es lo mismo. Me miró como si no pudiera creerlo. Como si pensara que podía salirse con la suya llorando o amenazando. Pero había cruzado una línea de la que no había retorno. Y justo entonces comenzó la verdadera pesadilla para Madison. A la mañana siguiente, se negó a empacar. Permaneció en el sofá, en pijama, como si estuviera haciendo una especie de protesta. No me voy, dijo desafiante. Este también es mi hogar. No puedes obligarme. Ahí fue cuando llamé a Isen, mi mejor amigo desde los 12 años. Tiene un don para ir directo al punto con precisión quirúrgica. Necesito refuerzos, le dije. Y quizá un lugar donde quedarme unos días mientras resuelvo esto. Dalo por hecho. Preparo una bolsa, respondió. 1 hora después, apareció con un bolso, 2 cafés de Starbucks y una sonrisa que decía esto será interesante. Apenas vio a Madison atrincherada en el sofá, soltó. Vaya, esto promete. ¿Así que tú eres la chica que pensaba que Ryan era demasiado tonto para entender italiano básico? Estrategia arriesgada. ¿Cómo te está funcionando? Los ojos de Madison se entrecerraron al ver su bolso. ¿Qué hace él aquí? Se queda. Respondí con tranquilidad. Este es mi apartamento. ¿Pretendes meter a alguien para intimidarme? Isen soltó una carcajada. ¿Intimidarte? Princesa, mido 1,73 y trabajo en informática. Si te sientes intimidada por mi presencia, eso dice más de tu conciencia que de mí. Entonces lanzó su primera jugada. Está bien, me iré. Pero quiero el anillo de compromiso. Parpadeé, incrédulo. ¿Qué anillo? El que compraste para mí. Dijiste que me lo habías comprado. Dije que compré uno. Tiempo pasado. Para una propuesta que nunca ocurrirá. Ese anillo regresa a la joyería. Isen casi se atraganta con el café. Dios santo, ¿en serio crees que tienes derecho a quedarte con joyas del tipo al que acabas de humillar durante 2 horas? Eso es un nivel de delirio impresionante. El rostro de Madison se puso rojo. Merezco una compensación por 3 años de mi vida. ¿Compensación? Solté una carcajada. ¿Por qué? ¿Por las vacaciones gratis? ¿Los bolsos de diseñador? ¿La vida sin pagar renta? ¿Quieres compensación por jugar a ser ama de casa mientras yo te mantenía? Isen ya estaba tomando notas en su móvil.
Esto es oro puro. Sigue exigiendo cosas sin derecho legal. Lo estoy documentando todo. Fue entonces cuando declaró la guerra. En lugar de irse, se atrincheró más. ¿Sabes qué? No me moveré. Si quieres que me vaya, tendrás que sacarme por la fuerza. Isen me miró con expresión impasible. ¿Acaba de negarse a irse mientras exige compensación? Así parece. Fascinante. Lo que siguió fue una semana de guerra psicológica. Madison no solo se negó a irse, sino que intentó hacernos la vida imposible. Ponía música a todo volumen a las 3 de la mañana. Dejaba platos sucios por todos lados e invitaba a sus amigas tóxicas sin avisar. La primera noche puso una lista de reproducción de pop barato al máximo volumen mientras Isen y yo intentábamos dormir. Cuando fui a tocar la puerta para pedirle que bajara el ruido, gritó: «Este también es mi hogar. Puedo poner música cuando quiera». Isen fue un santo. Cuando Madison comenzaba con sus gritos, se ponía auriculares y la ignoraba. Si dejaba notas pasivo-agresivas por el apartamento, él respondía con otras. Su nota: algunas personas deberían aprender respeto y decencia básica. Respuesta de Isen: algunas personas deberían aprender que el italiano no es un código secreto y que las acciones tienen consecuencias. También, no queda papel higiénico. La guerra pasivo-agresiva se intensificó. Ella usaba toda el agua caliente antes de que yo pudiera ducharme. Isen empezó a levantarse a las 5 de la madrugada para bañarse primero y preparar café con estruendo mientras ella intentaba dormir. Se comía mi comida y alegaba que olvidó que no era suya. Isen comenzó a etiquetar todo en la nevera con mensajes cada vez más creativos. Almuerzo de Radian. No comer a menos que quieras pagar el reemplazo. Luego se volvió a arte, yogur de Madison. Ah, espera, Madison no compra comida. Es de Ryan. Manos fuera, cleptómana. O mi favorito: este sándwich pertenece al tipo que paga el alquiler aquí. Lo mejor era cómo narraba sus intentos de manipulación, cada vez que ella intentaba hacerme sentir culpable o victimizar. Fascinante. La diversión alcanzó otro nivel cuando aparecieron las amigas de Madison, Brittany y Joy, igual de arrogantes, llegaron para darle apoyo moral y se instalaron en la sala como si fueran jueces en un tribunal. Al tercer día, se había sumado toda la tropa. Llegué del trabajo y las encontré sentadas en el sofá, comiendo mi comida y tramando su plan. «No puedes echar a Madison», declaró Brittany. «No tiene a dónde ir». Desde la cocina, mientras se preparaba un sándwich, Isen intervino. «Claro que tiene. Tiene padres, tiene amigas. Ella podía tener opciones, pero lo que no tenía era el derecho legal de quedarse en un apartamento que no era suyo». «Esto es abuso emocional», gritó Chloe con dramatismo. «No», respondió Isen con calma. «Abuso emocional fue lo que Madison hizo en aquella cena. Estos son solo consecuencias. Pero entiendo la confusión». Chloe se levantó de golpe y me señaló con un dedo acusador. «Estás destruyendo su vida por un simple malentendido». Isen levantó la mirada de su sándwich y replicó: «¿Malentendido?». Se pasó 2 horas llamándolo foca amaestrada en italiano mientras se reía. Durante 2 horas, Madison había comenzado una especie de campaña de hostigamiento. Por accidente entraba al baño mientras me duchaba, movía mis cosas para después fingir que no sabía dónde estaban, y como guinda, pedía comida a domicilio cargándome la cuenta. Lo de la comida fue lo más ridículo. Pedía comida tailandesa por $40 y, cuando el repartidor llegaba, desaparecía para que yo me quedara con la cuenta y la incomodidad. Isen empezó a interceptar a los repartidores. Si lo pidió Madison, que lo pague ella. Si no está aquí con el dinero, llévenselo de vuelta. Desde el primer día, Isen tuvo todo claro. Cada vez que ella intentaba algo, lo señalaba con precisión quirúrgica. Cuando empezaba a fingir llanto, él decía: «Ah, mira, ahí vienen las lágrimas». Como un reloj. Cada vez que alguien le señala sus errores, aparece el espectáculo acuático. Para el 5.º día, Madison estaba desesperada. No soportaba la constante ironía de Isen, que desmantelaba cada manipulación que intentaba. En una de sus escenas más patéticas, le preguntó: «¿Por qué me odias tanto? Yo nunca te hice nada». «No te odio, Madison», respondió él. «Solo tengo tolerancia cero con la gente tóxica, y tú eres una fábrica andante. Nada personal». En otra discusión, Isen le dijo: «¿Sabes cuál es tu problema? Estás acostumbrada a que todos te permitan hacer lo que quieras. Ryan fue demasiado bueno para enfrentarte. Tus padres te malcriaron y tus amigas son igual de ilusas que tú.
Pero a mí tus sentimientos no me importan, así que seguiré diciéndote la verdad. Ese fue su gran error, subestimarme. Al séptimo día, mientras Isen y yo trabajábamos, ella recogió sus cosas, y no solo eso, también se llevó las mías. Cuando volví, mi apartamento parecía saqueado. Faltaban mi iPad, mis auriculares caros, 2 relojes, ropa de marca, y lo peor, la caja de joyas de mi madre que había encontrado en mi armario. Isen observó los espacios vacíos y silbó. Vaya, se volvió una ladrona profesional. Estaba documentando todo para el informe policial cuando recibí un mensaje de Madison. Tomé lo que merezco. Considéralo compensación por 3 años de trabajo emocional. Isen lo leyó sobre mi hombro y soltó una carcajada. ¿Trabajo emocional? ¿Así llamamos ahora a ser una novia tóxica? Al parecer, robar cosas es su forma de cobrar servicios imaginarios. Le decimos que así no funciona la ley laboral o dejamos que se lo explique a la policía. Pero el robo fue solo el inicio. La campaña de acoso que siguió fue brutal. Empezaron a aparecer en mi gimnasio, en mi cafetería habitual, incluso en mi oficina. Y no era para devolver nada, sino para humillarme en público. El incidente del gimnasio fue el más vergonzoso. Estaba en pleno entrenamiento cuando las 3 entraron caminando como si el lugar les perteneciera. Todo el mundo miraba mientras Madison actuaba su papel. Ahí está, el tipo que me echó a la calle sin darme dónde ir. Brittany me acorraló a la salida de mi oficina durante el almuerzo. Tienes que dejar de fingir que eres la víctima, dijo en voz alta para que todos escucharan. Madison solo tomó lo que le correspondía. Me reí. ¿Lo que le correspondía? ¿La caja de joyas de mi madre fallecida le correspondía? Brittany se quedó callada unos segundos hasta que Chloe saltó. La manipulaste durante años. Le debes todo. Isen llegó justo en ese momento. Oh, miren, las monas voladoras han vuelto. Una pregunta, chicas, ¿en qué universo la decepción emocional justifica el robo? Estoy de verdad curioso. Cállate, soltó Brittany. Esto no tiene nada que ver contigo. Al contrario, replicó Isen. Soy el testigo que vio cómo Madison se quedó en el apartamento de Ryan durante una semana exigiendo compensación por servicios imaginarios. También soy el que lleva registrando cada intento de acoso. Sonrían para la cámara, por cierto. Sacó su móvil, que estaba grabando todo. Ambas se pusieron pálidas. No puedes grabarnos sin permiso, balbuceó Chloe. En realidad, sí puedo. Gracias por la evidencia. Pero no pararon. Después vino la ofensiva en redes sociales. Las 3 empezaron a publicar historias inventadas, que yo había robado dinero, que destruí sus cosas, que la engañé con varias mujeres. Para colmo, sus versiones ni siquiera coincidían. El acoso se volvió más agresivo, me seguían en coche, me esperaban afuera de mi oficina y hasta en el estacionamiento a las 6 de la mañana. Esto es una locura, dijo Eason mirando por las persianas. Ya es acoso criminal. El colmo fue cuando Madison empezó a entrar en mi oficina exigiendo verme. Seguridad tuvo que sacarla 3 veces. La grabación de las cámaras era oro puro, ella gritando en recepción, amenazando con contarle cosas a mis compañeros, hasta que Marcus, el guardia enorme, tuvo que sacarla cargándola mientras ella chillaba sobre sus derechos. El último golpe fue cuando logró colarse en mi edificio. Dejó una bolsa con mis cosas frente a mi puerta, pero la mitad no era mía. Era una mezcla de basura con algunas cosas mías, como si fuera un juego retorcido. Había una nota. Estoy siendo generosa. El resto se queda conmigo hasta que me pagues lo que me debes. Isen revisó la bolsa. Te devolvió un calcetín, tu anuario del instituto, y esto es una grapadora. ¿De quién es esta grapadora? Idea y más dijo sacando un cargador roto, un llavero turístico, y es una prueba de embarazo, estaba sin usar todavía en su envoltorio, porque incluir eso. Dicen me miró, quiere jugar contigo psicológicamente. Esa noche Dicen me sirvió un trago, y fue claro, tienes que dejar de ser amable y llevar esto por la vía legal, y lo hice el lunes. Llamé a mi abogado David y le conté todo: robo, acoso, hostigamiento, amenazas. Tenía capturas de pantalla, fotos de ella siguiéndome, videos de seguridad. Cuando terminé, David silbó. Ryan, esto ya no es una mala ruptura. Esto es un caso penal. Estábamos hablando de una orden de restricción. Cargos por robo y acoso. ¿Cuánto valían las cosas que se llevó? Tenía todo documentado. Solo los relojes sumaban $3.000. Las joyas de mi madre eran insustituibles, aunque estaban aseguradas por $5.000. En total,
Los daños rondaban los 12.000. Le dije a David, presenta todo. Orden de restricción, cargos por robo y una demanda civil. Ya terminé de ser razonable. David sonrió satisfecho. Eso suena mucho mejor. Vamos a hundirla en papeleo. Conseguir la orden de restricción resultó más fácil de lo que imaginaba. El juez revisó las pruebas, fotos donde se veía cómo me seguían, mensajes amenazando con arruinar mi reputación, grabaciones de las cámaras de seguridad mostrando a Madison intentando forzar la entrada de mi oficina. Con eso, la aprobó de inmediato. Señor Ryan, dijo el juez, este comportamiento es inaceptable. La señora Miche y sus acompañantes no deben tener ningún tipo de contacto con usted. Cualquier violación resultará en arresto inmediato. Según el notificador, la cara de Madison cuando le entregaron la orden no tuvo precio. Se echó a llorar y dijo que ella era la verdadera víctima. Pero yo no había terminado. Mientras se procesaban los cargos penales, investigué su situación laboral. Descubrí que su empresa, una startup de bienestar, tenía políticas estrictas sobre redes sociales y conducta profesional. Pasé toda una noche preparando un informe detallado, capturas de pantalla de sus publicaciones acosadoras, pruebas de su comportamiento de acoso, fotos donde ella y sus amigas me confrontaban en lugares públicos. Todo mostraba un patrón claro y preocupante. Luego creé una cuenta de correo anónima y envié el paquete completo al Departamento de Recursos Humanos con un mensaje sencillo. Quizá les interese saber cómo uno de sus empleados está representando a su compañía en público. La respuesta no tardó. En menos de 48 horas, Madison fue despedida. Al parecer, ya habían recibido quejas de clientes que habían visto sus arrebatos en redes sociales y la habían vinculado a la empresa. Mis pruebas fueron la gota que colmó el vaso. Eason se enteró por el novio de Brittany, quien ya estaba cansado del drama. Madison intentó alegar despido injustificado, pero la empresa documentó todo, violaciones de conducta, acoso y daños a la imagen corporativa. Estaba acabada. Los cargos por robo también prosperaron. La caja de joyas de mi madre apareció en el nuevo departamento de Madison durante un allanamiento. Ella trató de decir que se la había regalado, pero existían fotos en mi casa mucho antes de que comenzaran las discusiones. Lo más interesante fue la demanda civil. Madison quiso contrademandar por daño emocional, pero su argumento era ridículo. Fue entonces cuando David me dio una noticia inesperada. Ryan, recibí una llamada ayer de alguien que no esperabas, el señor Michei. ¿El padre de Madison? Pregunté incrédulo. El mismo, respondió David. Parece que ha estado reflexionando desde aquella cena. ¿Quiere resolver esto de forma discreta y recuperar tus pertenencias? Dice que está preocupado por la reputación familiar. No lo podía creer. El propio padre de Madison se había cambiado de bando. Según David, el señor Michei había revisado el paquete de pruebas, las evidencias del robo y las capturas de acoso. Estaba horrorizado y quería arreglarlo antes de que se convirtiera en un escándalo público. Ofrece pagar el monto total del acuerdo, además de tus honorarios legales, explicó David, a cambio de mantener esto fuera de los medios y evitar un juicio conjurado. También quiere devolverte personalmente la caja de joyas. La reunión se programó para el día siguiente. El señor Michei llegó con un aspecto envejecido, como si hubieran pasado 10 años desde aquella cena. Estaba callado, respetuoso y visiblemente avergonzado. Ryan, me dijo, colocando con cuidado la caja de joyas sobre el escritorio de David. Te debo una disculpa. Lo que pasó aquella noche y lo que hizo Madison después. Esto no es lo que le enseñamos. Luego entregó un cheque de caja por el monto completo. Espero que esto cubra los daños y tus gastos legales. También espero que puedas perdonar a un viejo tonto que no supo ver a tiempo quién era su hija. La verdadera sorpresa llegó en la audiencia. Madison no tenía idea de que su padre había hablado con nosotros. Entró al tribunal esperando su apoyo, creyendo que, como siempre, la salvaría. Pero lo vio sentado en el lado opuesto, conmigo. Su rostro lo dijo todo, se quedó boquiabierta, incluso perdió el equilibrio. Durante la apertura, David señaló, incluso la familia de la demandada reconoce la gravedad de sus actos. El señor Michei ha cooperado plenamente con la recuperación de los bienes robados y ha asumido la responsabilidad por la conducta de su hija. Madison lo miraba con una expresión de traición absoluta. Él ni siquiera levantó la vista, se quedó observando sus manos mientras ella comprendía que ni su propia familia la defendía. Al final se rindió y aceptó el pago total en menos de una hora. Su abogado se dio por vencido al ver que no tenía apoyo familiar y que las pruebas eran aplastantes, pero lo mejor fue verla
Entender que había perdido todo, puentes quemados, amigos alejados y una reputación destruida. El señor Mitchell se fue sin dirigirle la palabra. Después supe por Isen que Madison estuvo llorando en el baño del tribunal durante 20 minutos. 6 meses más tarde, su vida estaba hecha pedazos, sin trabajo, llena de deudas legales, con una orden de restricción que le cerraba puertas y con una imagen social irrecuperable. Incluso sus amistades con Brittany y Chloe se desmoronaron cuando ellas se dieron cuenta de que podían ser acusadas como cómplices de acoso. Descubrieron que la lealtad desaparece rápido cuando aparecen las consecuencias. Madison terminó regresando a la casa de sus padres, donde, según me contaron, reinaba la tensión. Su relación con su padre quedó rota para siempre. Yo recuperé todo, incluida la caja de joyas de mi madre. Los relojes estaban dañados porque ella los había usado, pero eso solo incrementó la indemnización. Unos meses después, la vi por casualidad en una gasolinera. Yo estaba apagando y, cuando levanté la vista, la encontré al otro lado del pasillo. Su rostro estaba demacrado, el cabello sin arreglar y la mirada perdida. Apenas me vio, dejó lo que llevaba y salió rápido, sin mirar atrás. Ni siquiera intentó hablarme, sabía que la orden seguía vigente. Subí al coche y, por un momento, pensé en todo lo que había pasado. Pude sentir cierta pena, pero se esfumó al recordar cada humillación y burla. Ahora todo es diferente, estoy con alguien que realmente me valora. Hace poco salimos a cenar con sus padres, fue sencillo, sin drama, y eso me bastó para confirmar que estoy en un mejor lugar. Madison apostó por un juego que no podía ganar. Y perdió todo.